Joan es español, es el primero, bueno, al menos de lo que yo conozco y he leído a muchos, que ha logrado unir esta dimensión empresarial con la personal. Una vez yo fui a un taller, dije, Joan Mel está en Chile, fue a su taller y me enteré de toda esta filosofía antroposófica que es maravillosa y que Joan es uno de los que más sabe del tema. Pero Joan es conocido porque liderar el movimiento de la banca ética en Latinoamérica. Pronto va a ser un banco que con el dinero de todas las personas crea proyectos de alto impacto. Entonces, la invitación es, conozcan a Joan, conozcan sus libros, conozcan lo que hace la banca ética, creamos en este tipo de proyectos que tienen un alto impacto y ahora me callo porque lo que él les va a hablar es realmente, siempre es distinto, así que nos va a sorprender. Joan, te dejo. Gracias, Sharoni. Gracias por haberme invitado a compartir un rato de reflexión. Y bueno, un poco recordando lo que habéis dicho los anteriores ponentes, ¿no? Sobre todo cuando Ronald ha presentado un poco la situación del mundo, o ahora Janet, la visión del capitalismo, de lo que podría ser y dónde nos ha llevado. Yo encuentro a faltar, igual está, pero no lo veo, en los análisis de fondo, el por qué estamos así, por qué está pasando todo esto. Hablamos de propósito, de impacto, pero creo que no es suficiente. Y la prueba es que seguimos hablando y hay que ser optimista. O sea, hace 20 años un congreso así con tanta gente era impensable, hay un despertar de la conciencia, pero creo que es insuficiente y vamos tarde. Y es insuficiente porque no vamos al fondo del problema. O sea, si los seres humanos hemos sido capaces de hacer cosas increíbles a lo largo de la historia, miren toda la historia del arte, en todas las artes, desde la arquitectura, la poesía, la literatura, la música, la pintura, increíble, ¿por qué en la vida social y económica nos comportamos de manera que nos comportamos? Destructivamente, autodestructivamente. Y es porque hemos perdido el sentido de la vida. El ser humano ha desconectado de su sentido, de su origen. Y se han impuesto desde hace varios siglos unas visiones del ser humano materialistas que partieron como teorías, se han impuesto como dogma. Por ejemplo, aquí en el último ejemplo se plantea la teoría de la evolución no como una teoría, o sea, un hecho. Las aves vienen de los reptiles, los mamíferos, el ser humano viene de los simios. Yo les conté en una de las charlas que en una discusión que tuve con un científico en Barcelona, decía, pero si los seres humanos y los chimpancés somos casi lo mismo, cambian 4 genes. Digo, hombre, yo viéndole a usted estoy tentado a pensar que tiene razón. O sea, ¿qué me estás contando? No, la vida es una lucha por la supervivencia, esta frase terrorífica que se ha impuesto como modelo social. La vida es una lucha por la supervivencia. Hablamos de propósito, muchas empresas hablan de propósito, pero en el fondo, a ver si hablando de propósito vendemos más. Esto es lo que pasa. Oye, si somos responsables, venderemos más. No se dice así. Joan, es que tú eres un poco bruto cuando hablas. No, bruto no, o sea, ya tengo una edad que tal como pienso hablo. En el fondo, lo que sigue interesando, ¿creceremos? Por esto ya he presentado estas burbujas, claro, porque el objetivo es crecer, ¿no? Crecer y ganar cuota de mercado, porque hay que ganar cuota de mercado. Y cuando preguntas, ¿y por qué hay que ganar cuota de mercado? Dice, hombre. Trabajé 30 años en un banco tradicional y cada año, objetivo para el año que viene, crecer. Ganar cuota de mercado, crecer. Y luego tú miras la naturaleza y dices, coño, la naturaleza, las cosas crecen hasta un momento determinado, paran de crecer y florecen y fructifican, es decir, maduran. Y seguimos en la fase infantil, adolescente, de querer crecer. Y hay que crecer y ganar cuota de mercado. Y todo esto, la pregunta es, ¿y por qué estamos así? Porque hemos perdido la conexión. El ser humano, cuando miráis la historia de la humanidad, la evolución a lo largo de los siglos y milenios, se ha ido desconectando del origen. Cuando tú lees las mitologías, que mitología no significa un mito, no es un invento, es la narración de una realidad con un lenguaje figurado en forma de imágenes, igual que los cuentos. Los cuentos no eran para niños, eran para adultos. Y cuando haces la prueba, como hice yo en la Facultad de Economía de Barcelona, en un máster de liderazgo, nuevos liderazgos con valores y bla, 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 entro el primer día vestido de banquero, así, es decir, como ahora, pero con corbata y con cara seria, y les cuento el cuento de la Bella Durmiente. Hostia, se quedan así, perdón, y dice, ¿este es el máster del liderazgo? Digo, sí.
¿Algún problema? No, como, bueno, no sé, o sea, ¿no? ¿Y qué te dice el cuento de la Bella Durmiente? Nada. Y ahí van todos a Google a buscar, no busquen nada. Somos incapaces de entender estas imágenes porque hemos pasado de un lenguaje imaginativo a un lenguaje intelectual frío que ha desconectado del origen. No es que la culpa sea el lenguaje es un reflejo, pero los seres humanos, al menos de momento, algunos quieren también cambiar esto, vivimos entre dos grandes enigmas que nos obligan de vez en cuando a plantearnos el sentido de la vida. Los enigmas y el gran portal del nacimiento y de la muerte. No tenemos ni idea de lo que es la vida. No, sí, un espermatozoide que fecunda un óvulo, sí, esto es la parte física. Pero aparece un ser que no existía. Y luego el gran misterio de la muerte, que sigue aterrorizando. Suerte que de momento nos queda la muerte todavía y la enfermedad para replantearnos. Para esto menos sirvió el COVID. Se puso de manifiesto nuevamente, la gente tenía pánico a morir. Hostia, por un virus que va, la gente muere. Claro, todos vamos a morir. Es que quizá no, moriremos todos. Y quizá no de viejos, han muerto niños recién nacidos, jóvenes. O sea, la muerte ha formado parte de la existencia. Tenemos miedo a la muerte todavía. Y cuando uno tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la vida. Y entonces lucha para sobrevivir, que es lo que nos ha enseñado. Las teorías de Darwin y de Haeckel, la evolución de las especies, la lucha por la supervivencia. Y yo siempre les pregunto, si esto fuera cierto, explíquenme por qué al final de la cadena evolutiva los seres humanos hacemos poesía. O pintura o música. ¿Qué tiene que ver esto con la lucha? Nada. Hacemos esto porque somos humanos. El arte es una de nuestras capacidades. Y porque no es necesario para sobrevivir, por esto es tan importante, para ser humano. Para ser humano. Porque el arte sale de la libertad. Y por amor. Uno crea algo en el mundo para poderlo compartir con los demás. Puede ser un cuadro, puede ser una música. Yo estoy escribiendo unos libros. ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? No, pierdo dinero, ya lo he contado muchas veces. Soy mi mejor cliente, compro y regalo. ¿Has vendido 2.000? Los he comprado yo para regalarlos. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque alguien me dijo, esto que cuentas tú, ¿por qué no lo escribes? Sería importante, me lo creí. Y escribo para compartir. Para mí no, yo ya lo tengo. Ya lo tengo, lo quiero compartir. Por eso pintas o haces una poesía para compartir con los demás. Es un acto de amor y es un acto de creatividad. Y esto es lo que llamo la dignidad humana. El ser humano aspira a ser libre, no a vivir para sobrevivir, para luchar contra el medio ambiente, las condiciones, para adaptarse. Cuando visito colegios, yo digo que les dicen a los niños y a los jóvenes, tenéis que estudiar mucho para que el día de mañana os podáis adaptar a la sociedad. Digo, pero qué barbaridad les estáis diciendo. ¿Cómo que se tienen que adaptarse a una sociedad que está enferma? Acabarán enfermos como nosotros. Yo les digo, no os adaptéis, haced lo que sea, pero no os adaptéis, estamos mal. Lo que pasa es que luego ya no me invitan más a ese colegio, pero no. Pero es así. Y se educa a los hijos no con amor, con miedo. Tienes que estudiar para el día de mañana porque nos preocupa la supervivencia física de nuestros hijos. A ver si encontrarán un trabajo y ganarán dinero para poder tener una casa y comer. Pero luego lo habéis contado antes. Sí, tendrán dinero, tendrán un buen trabajo, ganarán dinero, tendrán una casa, una mansión, lo que quieras y 300 coches, pero primera causa de muerte en los países más ricos es el suicidio. Es decir, hay algo más que se ha perdido por el camino. Y algo más está a trascender estos dos límites, nacimiento y muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Muerte significa voy a perder el cuerpo, ya lo sé, pero yo seguiré existiendo. Yo, esa palabra mágica que enlaza con lo que ha dicho Sharon y has hablado del verbo. Los antiguos le llamaban el verbo cósmico, el logos cósmico, creador. Lo que da sentido al universo, que crea el universo y que está presente en cada ser humano. Eso que los judíos, los hebreos decían, el nombre de Dios es impronunciable, exacto. Es la única palabra que el ser humano no puede pronunciar por los demás. Nadie puede decir yo a los demás. Nunca os han dicho que sois un yo. Y vuestros hijos, si tenéis hijos pequeños, llega un día alrededor de los 3 años que de manera mágica, sin que nadie se lo haya enseñado, dice yo. Hasta esa edad dicen el nombre que dicen los demás. Joan, María, Sharoni. Pero a una edad dicen yo. Se han reconocido como un logos, que es el capaz de conectar con el logos, que es el sentido universal. Y esto lo hemos perdido de vista. Y al perder de vista esto, pierdes de vista al ser humano, un animal superior. Cambian los genes, se adapta, animal.
Cada uno puede pensar de sí mismo lo que quiera. Me niego. Y ahora queremos saltar del animal al posthumano. Transhumanismo, posthumanismo, inteligencia artificial. No existe la inteligencia artificial. Lo que existe, como dice un amigo mío, es la imbecilidad automática, esto sí. Porque nos venden la inteligencia artificial como la verdad universal. Claro, de todas las decisiones posibles, la inteligencia artificial decide la mejor. Lo que pasa es que no acaba en la frase, la mejor para mí. Si yo programara un computador, lo cual es imposible, porque no sé ni cómo funciona mi teléfono, pero si yo programara, la máquina tomaría decisiones diferentes, porque introduciría criterios éticos. Pero te lo venden, es que es lo mejor, es mentira. Y lo ha insinuado Janet, estamos dando categoría humana a las máquinas y a los computadores y estamos robotizando a los seres humanos. Esto es lo que está sucediendo. Y lo estamos aceptando, solo falta aplaudir, porque nos hemos perdido de vista. Y hemos perdido de vista estos dos portales que hay después de la muerte. Yo seguiré existiendo, me encontraré a los seres queridos que murieron antes. Y la pregunta más importante es, ¿hay algo antes del nacimiento? ¿Hay un propósito para esta vida? ¿Aquí venimos a hacer algo o no? ¿O somos simples genes que se han combinado, el resultado de los genes, de las neuronas y de las hormonas? Y de la combinación de todo esto, pues podría haber salido un rinoceronte, una jirafa, un hipopótamo, pues salido un ser humano. Según cómo combinas los genes, sale una cosa, sale otra. Porque así te lo venden. Hombre, un poco más serio, ¿no? Fruto del azar y la necesidad, que decía Jacques Monod. La evolución es fruto del azar, de según cómo combinas los genes y la necesidad de estas combinaciones de adaptarse al medio ambiente. Y cuando mueres se descompone todo y no queda nada. Si somos coherentes con esta idea, si al morir no queda nada, ¿por qué debo ser ético? Hombre, es que destruyes la tierra y ¿qué más me da? Mientras dure, mientras yo esté aquí. Hoy es que los demás no existen. Hoy un autor de culto mundial, que no lo puedo comprender, que vende millones de libros, hay gente que dice es que tienes envidia también, ¿verdad? Vende casi 100 millones de libros, Yuval Noah Harari, dice en el libro Homo Deus, el yo no existe. Por tanto, esto que pensamos que yo individualidad es un error, es la combinación de las neuronas, por tanto, no somos responsables de nada. Si un día me lo encuentro en algún congreso, le diré, o sea, te puedo matar, pues alguna neurona que ha fallado. El neurosistema, ¿verdad? No soy yo. No, yo soy el responsable de mis actos. Y el problema es que cuando lo dice que el yo en realidad no existe, es que quizá en algunos ya no. Ya se ha perdido o ha desconectado completamente. Porque lo espiritual, de lo que hablaba Sharon al principio, y te agradezco que hayas hablado de esto, no se demuestra. Es una experiencia interior. Una experiencia interior. La verdad no se demuestra. Fijaros que es muy interesante porque los griegos, que llegaron muy lejos en pensamiento, Aristóteles en muchas cosas no ha sido ni superado, tenían una palabra, decían que cuando nacemos atravesamos el río Leteo, que viene de la palabra leteia, que significa olvido. Atravesamos el río del olvido, llegamos aquí, ostras, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y cuando morimos el barquero nos vuelve a atravesar al otro lado del río. Y fijaros que si leteia significa olvido, es muy curioso porque aletheia significa verdad. La verdad es cuando ya he recordado. También tiene una palabra que es doxa, que es la verdad lógica deductiva. Pero auténtica verdad es una experiencia. Vuelvo a conectar con el origen. Y por eso en toda la antigüedad existía lo que se llamaban centros de misterios, en donde las personas que querían adquirir el conocimiento se sometían a un trabajo interior de autoconocimiento. Conócete a ti mismo, el templo de Apolo en Delfos y otros, Sócrates enseñaba esto, conócete para poder ser tú mismo y vivir una vida auténtica. Si no vivirás una vida, pues esto, falsificada, suplida. Entonces este autoconocimiento es el único propósito de la vida. El ser humano es un ser a imagen y semejanza de Dios, que dicen algunas religiones, o cosmovisiones de los pueblos originarios, que también los hemos dejado marginados. O sea, no solo hemos destruido físicamente las culturas, sino la sabiduría que tenían, que en lenguaje imaginativo nos hablaban de lo mismo. Lo que pasa es que hay que entender que cuando los lenguajes antiguos imaginativos te hablan del cóndor, te están hablando de la parte de arriba, del pensar. Y cuando te hablan del jaguar o del león en África, de la parte del corazón. Y del dragón o de la serpiente, de la voluntad.
Y cuando lees esto, están hablando que el ser humano es un ser divino aquí en la tierra en un cuerpo. O incluso en el teatro griego, que trabajaban a través de una máscara, esta máscara se llamaba persona. La palabra persona significa máscara. Persona. Es una máscara. Alguien sona a través de esta máscara. Y a través de esta máscara que está aquí, suena el ser espiritual que está dentro. Esto ya sabían hace miles de años. Y el conócete del mismo era el objetivo de la vida. Y el desarrollarse hacia la libertad, hacia el amor y hacia la capacidad de crear como verdaderos dioses. Por eso el arte es tan importante. Pero nos falta el arte social. Este nuevo capitalismo, lo podemos llamar capitalismo como queráis, me da igual. Ahora llaman capitalismo consciente, capitalismo humano, es igual los títulos. Es decir, el ser humano en una relación de belleza y armonía en las relaciones sociales y económicas entre nosotros y con la tierra. Pero es imposible si no conectamos con nuestro ser, porque el miedo nos va a dominar en todo. Nosotros, por ejemplo, con el proyecto que estamos haciendo de banca ética latinoamericana, que la gente lo cuento, lo he contado, y llevo ya como 3.000 conferencias, y no exagero, hablando de esto. Y la gente cuando acaba una conferencia hablando de la banca ética y del dinero, wow, aplaudiendo 10 minutos en pie. Y algunos llorando. Ay, Joan, Digo, ¿qué? Me has llegado al corazón. Yo, pues fallé, porque iba la cartera que está al lado. O sea, me has llegado al corazón, pero te vas a comprometer. Eso de momento no. Pero qué maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el miedo que no deja actuar. El miedo hoy que se ha implantado en el mundo, el miedo y la mentira, que es una consecuencia del miedo, que nos convierten en caricaturas y en marionetas y no nos dejan ser plenamente humanos. Y podemos, ya digo, hacer congresos como este y todo, necesarios, ¿eh? No estoy criticando. Pero o tenemos el coraje de ir al fondo, es decir, buscar este autoconocimiento espiritual, porque no es material, de descubrirnos, y cuando uno tiene esta experiencia interior y se hace, pero necesitas tiempo diario. Igual que si quieres tocar el piano, son 10.000 horas, me han dicho, para tocarlo un poco bien. Y si quieres aprender un idioma bien, y si es un idioma extraño, más difícil. Si quieres autoconocerte, tienes que dedicar un tiempo diario de silencio, de meditación y de estudio. Diario. Dedicamos a mantener el cuerpo 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena, por lo menos. Es algún break. Un break para picar algo en medio. El cuerpo que no le falte. ¿Cuánto tiempo dedicamos a cultivar el espíritu? Que es lo esencial, al autoconocimiento. Entonces, esta gran pregunta, ¿qué hay antes del nacimiento? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Cómo conecto con esto? Y fijaros que Ronald, en el ejemplo, por cierto, agradecido de que compartieras con nosotros una experiencia biográfica, imaginaros qué interesante cuando se deja el PowerPoint y cuando en un momento te has sentado a contar algo de tu vida, se ha hecho un silencio mágico. Porque en el fondo es esto lo que queremos, lo auténticamente humano, lo plenamente humano. Y me ha impresionado porque lo del pájaro, al principio y cómo conecta con el final del proceso, ¿no? Y esto muestra algo que es muy esotérico, que no me voy a poder extender, pero existen 2 corrientes del tiempo. Una que viene del pasado, va presente, futuro, y otra que está viniendo del futuro hacia el presente y que en un momento determinado se encuentran, ¿no? El encuentro primero con el pájaro ya anunciaba algo que estaba viniendo. Y cuando uno crea estos momentos de silencio, de quietud interior, de meditación, conecta con este propósito prenatal que en el fondo está viniendo desde el futuro que se quiere manifestar. Se quiere manifestar a través de nosotros nuestro proyecto de vida que tiene que ver no solo con nosotros, sino evidentemente con todo el mundo, ¿no? Y tiene que ver con este desarrollo del ser humano hacia su plenitud. Y si esto no se percibe, la vida será siempre lucha por la supervivencia. Y los niños tendrán que estudiar, y fijaros, claro, lo importante que es en el colegio que estudien matemáticas, y ciencias, y la gramática, y no sé qué, y tecnologías. Y claro, pues entonces con esto tendrán un buen trabajo, pero no se está educando. El problema de hoy es que no se educa. Hay corrupción personal, que estaría interesante, por cierto, siempre lo propongo, nunca nadie me hace caso, hacer un estudio, de estos que habéis hecho un estudio de impacto, un estudio de toda la gente corrupta y que está destruyendo el planeta, ¿en dónde estudiaron? No, pues claro, hay gente que dice, no, yo a mis hijos los llevo allí que les preparen muy bien. Pero los preparan muy bien para ser ¿qué? O sea, ¿qué es lo que quieras que sea tu hijo? Es que es así, ¿eh? Hay que empezar un poco a ir al fondo, ¿no? Algunas grandes escuelas de negocios, business school, porque sí, en inglés es más, ¿no?
Algunas presumen de raíces profundamente espirituales. No voy a nombrar porque no quiero ahora criticar a nadie. Pero a veces dices, a ver si en el libro de texto religioso que habéis estudiado faltaba alguna página, porque no se entiende, ¿no? Entonces, repetimos y repetimos, y si ahora toca la sostenibilidad, ahora toca este tal, pero no veo una voluntad real, decir, vamos al autoconocimiento, vamos a la transformación, vamos a conectar con el origen. Y si no se conecta con el origen, dice un genio español, Gaudí, el arquitecto, algunos conoceréis, por sus obras en Barcelona especialmente, decía, en tiempos de crisis hay que ser muy original. Y para ser original hay que volver al origen. Y nuestro origen no es físico. Durante un tiempo estamos en un cuerpo. Necesario, esta sería otra pregunta, ¿por qué el ser humano tiene que salir de un origen puramente espiritual y entrar en un cuerpo? Para poder desarrollar la libertad. Todos estos errores, y muchos más, forman parte del camino hacia la libertad. Por eso reivindico el derecho al error. Por esto me molesta que se cedan nuestras decisiones a las máquinas porque no se equivocan. Me quiero equivocar. Quiero tener el derecho a equivocarme. Y no solo tolerar el error de los demás, perdonarlo. Y perdonarlo significa repararé el error de los demás donde ellos no lleguen. Perdonar, ya lo dice, donar. Perdonar es decir, bueno, ya te perdono. No. Voy a intentar reparar los errores del mundo. Como ahora unos jóvenes que van por el por el Pacífico, sabéis que hay una isla de plástico que tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados de plástico flotando, el garbage patch. ¿Cómo vamos a resolver? Mientras unos lo piensan, otros crean un barco y van recogiendo el plástico, lo van reciclando. Si no van a acabar nunca, bueno, ya se sumarán otros, ¿verdad? Entonces, el ser humano realmente es divino. Y esto lo vemos, volviendo a la palabra el verbo, que me ha gustado que hablaras del verbo o del logos creador, en los niños pequeños. Los niños pequeños, lo primero es, cuando somos pequeños, este esfuerzo que hacemos por ponernos en pie, postura vertical, y aprender a andar. Que, por cierto, tardamos 1 año. Somos la especie más lenta de la evolución. Cualquier animal nace, 1/4 de hora está corriendo. 1 año. Lo cual dice que el ser humano tiene un tempo diferente. Y en cambio estamos acelerando los procesos de los niños. Aprender a leer y a escribir lo antes posible. Y a sumar y multiplicar y raíces cuadradas, ¿verdad? Lo antes posible. ¿Pero para qué? Lo antes posible mejor. ¿Verdad? Porque los padres lo que quieren es que sus hijos sean muy inteligentes. Sobre todo más inteligentes que los hijos de los demás. ¿Verdad? Como aquellos dos amigos que iban por la selva, sale un tigre y uno empieza a correr, y el otro dice, no corras, si el tigre corre más que nosotros. Dices, no lo has entendido, yo quiero correr más que tú. Este es el modelo. Mi hijo listo, 3 carreras, 4 másters, 5 idiomas. Ya lo tengo colocado, ¿verdad? Este es el modelo, pero no permitimos que sean ellos. Modelo competitivo, este modelo animal, y lo auténticamente humano, lo plenamente humano no está saliendo. Y con la inteligencia artificial y toda la manipulación genética va a estar en más riesgo que nunca. Esta seducción por la inteligencia artificial. No quiero inteligencia artificial, quiero inteligencia humana. Y humana significa que la de la cabeza conecta con el corazón y con las manos, que significa compromiso con el mundo. Y esto se enseña de pequeño. Se enseña, no solo un tema de sistemas y tal, automático, o sea, se enseña la bondad o se enseña la mezquindad. Claro, decir mezquino sea muy feo, pero si enseñas a competir, el otro no es un yo, no me interesa. Y hoy el capitalismo no funciona porque se enseña a competir. ¿Hay que trabajar con capital? Claro que hay que trabajar con capital. Por cierto, déjeme que haga un paréntesis, ¿no? Porque en algún momento habéis citado, claro, los beneficios son para los propietarios, creo que lo has citado tú, ¿no? El capitalista es el que pone el capital, que tiene el derecho. ¿Pero qué es capital? El capital de hoy es el resultado del trabajo de ayer, del que lo pone, de los padres o de los abuelos. Pero fue un trabajo que se ha convertido en un potencial de hoy. ¿Por qué esto tiene más valor que el que hoy trabaja directamente en la empresa? ¿Por qué el trabajo de ayer lo valoramos más que el trabajo de hoy? Lo dejo como pregunta. ¿O es que el accionista ha puesto un capital que a veces ni es suyo, lo ha heredado? El trabajador pone capital de hoy. Puede ser capital de trabajo físico o intelectual. Pero en el fondo, estamos hablando de cosas mecánicas. Y hoy habéis hablado de modelos orgánicos.
Los seres humanos, que somos modelos orgánicos, cuando nos reunimos creamos un organismo que puede estar sano o enfermo. Está sano cuando todas las células del organismo sirven a un mismo propósito, que es el ser que está dentro se pueda manifestar. Y aquí las empresas, muchas empresas no tienen ser. Sí, declaran, también ya lo habéis dicho, ¿no? Visión, misión y valores. Y en el banco en el que trabajé también lo decían. Habían pagado una empresa de estas consultoras mundiales para que nos vendiera visión, misión y valores. Pero el tema era, bueno, pero este mes hay que vender más, porque ahora ya tenéis visión y valores, ¿no? El problema es que los directivos máximos no hicieron el curso, entonces no acabó de funcionar, ¿no? Entonces, no es un problema del capitalismo o del comunismo, es un problema de no estamos dispuestos a crear un arte social. Y es un arte. No puede ser mecánico, no puede ser matemático, no puede haber una fórmula. Tiene que haber un trabajo individual de autoconocimiento. Lo que sucede es que cuando comienzas este trabajo descubres que no existe autoconocimiento si no conoces a los demás. Hay que conocer al otro. El encuentro con el otro, con cada ser humano, me permite descubrir una parte de mi propia identidad. El encuentro humano, a pesar de los conflictos, es el que también me ayuda al autoconocimiento. Si yo me encierro en casa 5 horas a meditar cada día, en posición de flor de loto, y esto no lo puedo hacer porque tengo las rodillas mal, pues igual, hay gente que pone en flor de loto, quema incienso, se pone así, no sirve de nada. Hombre, Joan, no seas tan rotundo, no sirve de nada. Porque puedes estar así con el aum y el incienso y al lado de una persona estás sufriendo y no te has enterado. Este es el problema. Nos hemos hecho insensibles al dolor ajeno y esto se educa de pequeño. No hace falta enseñar a leer y a escribir, ni a sumar ni a multiplicar cuando son pequeños. No hace falta, es prematuro. Igual que hay una sexualidad prematura que les animaliza. Hombre, es que somos más modernos, ni idea de lo que se está haciendo. Se está jugando con los niños. Ahora en Suecia se han dado cuenta, después de 10 o 15 años de barbaridades, de que los niños ya no enseñaban a escribir, todos con la tablet. ¡Ay, qué moderno! Han dicho, una barbaridad, hemos destruido esta generación, que volvamos a la escritura. Claro que sí. Pero mientras tanto has hecho daño. Estos experimentos sociales, porque no hay verdadero autoconocimiento. Entonces, bueno, casi no me queda tiempo. Yo todavía no había empezado lo que quería decir, pero bueno. Ese era el precalentamiento. Pero siempre me pasa igual. Mi propuesta es esta, es decir, y es en lo que más me enfoco en los últimos años de mi vida, porque además a mucha gente les sorprende que siendo banquero hable de esto. Es que un banquero hablando de espiritualidad, pues por eso, porque les sorprende. Entonces, algunas personas igual a mí me escuchan porque dicen que soy un banquero, un banquero catalán, me llaman, no soy banquero. Yo me infiltré en la banca, pero era así un topo sumergido para dinamitar la banca, ¿no? Pero veo el potencial que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo con esta banca ética latinoamericana. Yo visité por primera vez Latinoamérica el año 2006, Brasil, un encuentro mundial de jóvenes llamado Connectivity, jóvenes que tenían un título, Connectivity, y el subtítulo era From Thinking to Action. Me encantó, me invitaron a dar unas charlas y pude visitar algo que me impactó profundamente, unas favelas de Brasil. Algunas ni nos atrevimos a entrar, la gente decía, aquí no podemos entrar ni nosotros, y simultáneamente vi los condominios de más lujo, muy próximos unos de otros, y pude convivir en los dos sitios, ¿no? Y a mí me impactó, yo no pude dormir. Y dije, ¿pero podéis convivir con esto? Y dije, bueno, estamos acostumbrados. Pues no deberíais. Lo mismo me pasó en Santiago de Chile. Mi primer viaje, que me invitaron a dar unas conferencias, visité la parte de Chile, pues quizá donde estamos ahora, ¿no? Santiago, oye, Santiago, qué moderno. Me hablaron de la renta per cápita, ¿no? Del Producto Nacional Bruto. Y pensé, hostia, es una ciudad europea. Tal. Luego vuelves y viajas y ves otras cosas y dices, claro, las estadísticas mienten. Si aquí somos 400 y entre los 400 tenemos 400 millones de dólares, la estadística dice que la media es de 1 millón por persona. Pues a lo mejor los tengo todos yo. Entonces, cuando visité el otro Chile, periferia, me quedé impactado. Y en una charla que di a un grupo de empresarios y ejecutivos, 3 semanas antes de las revueltas de la calle de noviembre, de hace casi 3 años, ¿no? Les dije, hay un caldo de cultivo social que ustedes no están percibiendo, ustedes no están mirando. Los niños de según qué escuelas no ven en Chile, en México, en Sao Paulo. Viven en condominios donde ven un ámbito de la realidad.
No veían el caldo de cultivo. Digo, caldo de cultivo que va a estallar. O hacen algo hoy por amor, o quizá un día lo paguen con dolor. Esta frase no es mía, pero suena muy bien. No sé quién es, si no lo diría, pero lo que no haces por amor lo pagas con dolor. Hay dos maneras de aprender en el mundo. Es el camino del amor o el del dolor. Y nos empeñamos a aprender a través del dolor. 3 semanas después, revuelta en la calle, muertos, y porque vino el COVID y lo paró. Si no, habría sido más terrible todavía. Pero ¿por qué esperamos el conflicto para reaccionar? ¿Por qué no conectamos dentro con nuestro ser y con el ser del otro? Entonces esto realmente, cuando comienzas a hacer esto, empiezas a vivir en plenitud de vida. Cuando haces este trabajo espiritual y conectas con el propio yo, pierdes el miedo. Y cuando uno pierde el miedo, se convierte en algo nuevo. Yo perdí el miedo a los 56 años, y eso que hacía trabajo espiritual antes. Pero solo a los 56 me atreví a tirar por la borda, una prejubilación a las puertas. O sea, todo el mundo decía, ahora ya sí, con 57 años te vas a prejubilar, salario íntegro, qué bien podrás vivir, podrás jugar a golf, me decían. Yo no sé jugar a golf. Bueno, pues a tenis. Pero si tú me has visto las rodillas. Pues no sé, podrás hacer lo que quieras. Claro que quiero hacer lo que quiera. Quiero hacer algo con propósito y sentido antes de morir. Y no lo he hecho. Y la vida me planteó una dualidad. El miedo, la seguridad, el no te compliques la vida. Es que tengo unos hijos, es que siempre aprovechamos los hijos para la seguridad y tal. O tirar todo por la borda, empieza y sé tú mismo por una vez en la vida. Y una noche de no dormir, que tuve la suerte de conectar con este ser interior, cambió mi vida. El día que tiré la seguridad por la borda y finalmente, a partir de entonces, la seguridad ya no la busco fuera, la tengo dentro. Y cuando habíamos conseguido el éxito de la banca ética en Europa, lo tiré por la borda, ya me avisan con la música que acabe, entendí, tiré por la borda para venir a hacerla a Latinoamérica. Y cuando esté en Latinoamérica la banca ética con pleno éxito, gracias a todos ustedes, porque si no, no les hablaré después, no me digan que les he llegado corazón, me iré a Wall Street y delante de Wall Street, donde está aquel toro salvaje de Wall Street, pondré una oficina de la banca ética para provocar, porque también allí necesitan esto. O sea, no solo las sociedades, esta ayuda humanitaria que hacemos, la ayuda humanitaria tiene que ser ayuda espiritual a que todos los seres humanos, incluso los de Wall Street, conecten con esto y puedan liberarse de la carga pesada que llevan encima y puedan vivir plenamente humanos. Este es el nuevo modelo social y económico que podemos hacer porque tenemos la capacidad, el logos creador, pero solo el miedo y el pensar que solo somos materia no nos deja descubrirlo. Yo les invito a que lo hagan porque realmente te cambia la vida cuando haces esto. Muchas gracias.